Ante cientos de invitados, el hombre que iba a ser mi prometido dijo: «Mi exnovia es insustituible. Si no te gusta, cancelamos esta boda». Todos me miraron, esperando que me derrumbara, pero yo solo respondí con una palabra que lo cambió todo para siempre. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Acompáñame hasta el final de mi historia y déjame un comentario diciendo desde qué ciudad me ves para saber hasta dónde ha llegado. Aquella tarde, el cielo de Sevilla desplegaba un lienzo anaranjado perfecto, con las majestuosas siluetas de la Giralda y los tejados históricos como telón de fondo. La celebración tenía lugar en una lujosa hacienda a las afueras de la ciudad, un lugar cuya arquitectura fusionaba la grandeza moderna con el encanto andaluz. Suaves acordes de guitarra española flotaban en el aire, mezclándose con el delicado aroma de azahar que adornaba cada rincón. Era la fiesta de compromiso de Sofía Navarro y Javier Mendoza, una celebración diseñada para ser el epítome de la pareja perfecta. Sofía, vestida con un moderno diseño español de color lavanda que ella misma había esbozado, se movía entre los invitados con gracia y compostura. Su sonrisa era genuina, y sus ojos inteligentes irradiaban calidez mientras saludaba a familiares y amigos llegados de varias ciudades. Como arquitecta, Sofía era un reflejo de su propia obra, estructurada, reflexiva y de una belleza sin estridencias. Detrás de su calma se escondía una mente aguda y unos principios que no se doblegaban fácilmente. A su lado, Javier Mendoza era el centro de todas las miradas. Ataviado con un traje de alta costura hecho a medida que envolvía su cuerpo atlético, desprendía un encanto natural. Su risa sonora, la forma en que abrazaba a sus viejos amigos y la mirada segura que lanzaba a su alrededor, todo en él gritaba éxito. Era un joven y prometedor empresario de Barcelona, heredero del respetado Grupo Solís. Para el mundo, eran la pareja de ensueño, la arquitecta brillante y el príncipe de los negocios. «Sofía, hija, muchísimas felicidades», dijo la madre de Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. «Nunca te he visto tan feliz». «Gracias, mamá», respondió Sofía abrazándola. Javier rodeó con afecto el hombro de su futura suegra. «Rece para que todo vaya sobre ruedas hasta el día de la boda, señora. Cuidaré muy bien de Sofía». El padre de Sofía, un catedrático universitario de pocas palabras, se limitó a darle una palmada en el hombro a Javier con una sonrisa de orgullo. Para él, Javier era el joven inteligente que garantizaría el futuro de su única hija. La familia de Javier estaba igualmente encantada. Su padre, un curtido hombre de negocios, observaba a Sofía con satisfacción. Una nuera de una familia culta de Sevilla, inteligente e independiente, era la elección perfecta para elevar la imagen de su linaje. Pero en medio de toda aquella perfección, había pequeños detalles que solo el ojo más agudo podía captar. Cuando un viejo amigo de Javier le dio una palmada en la espalda y dijo: «Por fin alguien que doma a este león salvaje», la risa de Javier sonó algo hueca, y sus ojos se desviaron por un instante, como buscando algo que no estaba allí. Sofía lo había notado. A menudo sentía esas extrañas corrientes. A veces, en mitad de una conversación, Javier se quedaba en silencio por un momento. Su sonrisa se desvanecía ligeramente mientras tecleaba inconscientemente en la pantalla de su móvil, aunque enseguida recuperaba su habitual alegría. Si Sofía le preguntaba, la respuesta era siempre la misma. «No es nada, cariño, solo el estrés del trabajo». Sofía elegía creerle. Para ella, el amor se basaba en la confianza. Creía que los cimientos que habían construido durante el último año eran lo suficientemente sólidos como para sostener un hogar. Aquella noche celebraban la colocación de la primera piedra de esos cimientos. No sabía que poco después, el propio Javier tomaría un mazo gigante para hacer los añicos. El evento alcanzó su punto álgido. Tras la cena, amenizada por un grupo de flamenco fusión, el maestro de ceremonias anunció con voz alegre los discursos de las familias. El padre de Sofía pronunció unas breves palabras llenas de sabios consejos y buenos deseos. El padre de Javier le siguió con un discurso más efusivo, rebosante de orgullo por su hijo, y de una cálida bienvenida a su nueva nuera. Y entonces, llegó el turno de la feliz pareja. Recibamos con un fuerte aplauso a Javier Mendoza y Sofía Navarro, que compartirán con nosotros unas palabras de felicidad y esperanza, dijo el presentador. Javier tomó el micrófono primero. Sonrió ampliamente, recorriendo con la vista a todos los invitados que aplaudían con entusiasmo. «Buenas noches, queridos padres, familiares y amigos. Gracias por acompañarnos en nuestro día feliz». Su voz era profunda y segura. Estar aquí, junto a Sofía, es un sueño hecho realidad. Es una mujer extraordinaria, inteligente y con un talento increíble. Y lo más importante, me comprende. Los invitados sonrieron. Algunas tías parecían secarse una lágrima.
Sofía miraba a Javier con ojos llenos de amor. Este hombre iba a ser su marido. Javier hizo una pausa. La sonrisa en su rostro se transformó en una expresión más seria. El ambiente festivo comenzó a cambiar sutilmente. En la construcción de una relación, creo en una cosa. La honestidad absoluta, continuó. Ahora sus ojos estaban fijos en Sofía, como si solo estuvieran ellos dos en la sala. La honestidad desde el principio es el pilar más importante. Por eso, esta noche, ante todos ustedes a quienes respetamos, quiero dejar clara una cosa. Un silencio comenzó a filtrarse. Incluso la melodía de la guitarra española que sonaba de fondo pareció bajar de volumen. Los invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos. Javier respiró hondo, y entonces, con una voz clara y firme, pronunció las frases que congelarían el tiempo. Clara Vidal, mi exnovia siempre será parte de mi vida. Un murmullo recorrió a los invitados. El nombre de Clara Vidal era bastante conocido entre los amigos íntimos de Javier. Habían mantenido una relación muy larga y habían roto justo antes de que Javier conociera a Sofía. Javier levantó una mano pidiendo silencio. Nunca la abandonaré, ya sea como amiga o como socia de negocios. Nuestra relación ha cambiado, pero nuestro vínculo existirá para siempre. Esto es parte de mí, parte de mi pasado y de mi presente. Luego giró su mirada completamente hacia Sofía. Su rostro parecía desafiante, como si estuviera poniendo a prueba a su futura esposa ante un tribunal público. Sofía, si no te gusta, dijo, y su voz retumbó por los altavoces, apuñalando el corazón de todos los que escuchaban. Si no puedes aceptar eso, entonces esta boda, la cancelamos. El mundo pareció detenerse. La música cesó por completo. El sonido de una cuchara al caer en una mesa lejana sonó como un cañonazo. Cientos de pares de ojos que antes estaban llenos de admiración se volvieron al unísono hacia Sofía. En sus miradas había una mezcla de shock, compasión, confusión y un toque de cruel curiosidad. Los rostros de los padres de Sofía se pusieron pálidos. Su padre apretaba los puños bajo la mesa. Su madre la miraba con la boca entreabierta, aterrorizada. Todos la observaban, esperando su reacción, sus lágrimas, el drama, la respuesta al ultimátum más cruel e inapropiado. Para Sofía, ese momento fue como estar dentro de una burbuja insonorizada. Un zumbido en sus oídos ahogó todos los susurros y las respiraciones contenidas a su alrededor. No veía los cientos de ojos que la juzgaban. Solo veía al hombre que estaba a su lado, a Javier, que acababa de desnudarla emocionalmente frente a todos sus seres queridos. Pero lo que sintió no fue una ola de calor por la vergüenza ni la punzada aguda de la traición. Extrañamente, lo que llegó fue una fría oleada de una claridad asombrosa. En cuestión de segundos, todas las piezas del rompecabezas sobre Javier encajaron en su mente. Su actitud a veces distante, su teléfono siempre secreto, las llamadas de negocios a altas horas de la noche con un colega anónimo. Todo apuntaba ahora a un solo nombre, Clara Vidal. Javier no estaba siendo honesto. Estaba declarando su poder. No estaba pidiendo comprensión. Estaba lanzando un ultimátum. Esta no era una relación construida sobre el pilar de la honestidad, sino sobre unos términos y condiciones que acababa de leer en voz alta. Y Sofía acababa de darse cuenta de que no estaba dispuesta a firmar ese contrato. Sintió que le temblaban las manos, no por miedo, sino por una adrenalina que le daba fuerza. Miró a los ojos de Javier, que todavía la observaba con desafío. Vio arrogancia en ellos. La certeza absoluta de que Sofía agacharía la cabeza, quizás lloraría y asentiría a regañadientes para salvar las apariencias y el matrimonio. Javier no la conocía en absoluto. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Sofía. Sin romper el contacto visual con Javier, extendió la mano hacia el maestro de ceremonias, que permanecía paralizado, y le pidió el segundo micrófono. El presentador, un profesional experimentado, estaba tan desconcertado que se lo entregó por puro automatismo. Sofía se llevó el micrófono a los labios. El silencio en el lugar era ensordecedor. Podía sentir el corazón de su madre latiendo con fuerza al otro lado de la sala. Podía sentir la tensión de todos los que esperaban que se rompiera. Respiró lentamente. Su voz, cuando salió, no tenía temblores ni sollozos. Era perfectamente clara y estable. De acuerdo. Fue solo esa palabra. Luego, con un gesto tranquilo, volvió a colocar el micrófono sobre la mesa. Se giró ligeramente e hizo un pequeño gesto tranquilizador con la cabeza a sus padres. Una señal no verbal que decía, «Todo está bien, estoy bien». Después, con la elegancia de una reina, se dirigió al presentador, todavía congelado, y dijo con su voz normal, «Podemos continuar». Creo que ya se puede servir el postre. El efecto de su acción fue mucho más devastador que si hubiera gritado o llorado.
La confusión total se apoderó de la sala. Los invitados se miraban unos a otros, sin comprender. Javier fue el más sorprendido. Su rostro arrogante ahora mostraba un asombro indisimulable. Esa no era la reacción que había planeado. Esperaba una pelea o una rendición. No estaba en absoluto preparado para esta tranquila aceptación que, de alguna manera, se sentía como un rechazo total. Sofía volvió a sentarse en su sitio. Tomó un vaso de agua y bebió lentamente, como si el discurso de Javier no hubiera sido una bomba que acababa de destruir su futuro, sino un pequeño interludio un poco extraño. Entre las ruinas de los planes de su vida, Sofía Navarro, por primera vez, se sintió entera. Sofía logró sobrevivir la hora restante de la fiesta en piloto automático. Sonrió, asintió y dio las gracias a los invitados que se despedían con rostros incómodos. Muchos intentaron lanzarle miradas de compasión, pero Sofía les devolvía una mirada tan serena que eran ellos los que se sentían avergonzados. Javier intentó llevarla a un lado para hablar en varias ocasiones. «Sofía, tenemos que hablar». «¿Qué significa eso de acuerdo?», susurró él, nervioso. Más tarde, Javier respondía a Sofía cada vez. Su voz era educada pero gélida. Había levantado un muro invisible a su alrededor, y por primera vez, Javier no pudo atravesarlo. Cuando finalmente la música se detuvo y las luces comenzaron a atenuarse, la familia de Sofía se preparó para volver a casa. Sofía abrazó a los padres de Javier, que parecían igualmente confundidos. «Gracias por venir», dijo, como si no hubiera pasado nada. El trayecto de vuelta desde la hacienda en las afueras hasta su casa en el centro de la ciudad fue como un viaje a través de otra dimensión. Nadie hablaba en el coche. El padre de Sofía sujetaba el volante con más fuerza de lo normal, con los nudillos blancos. Su madre, en el asiento del copiloto, miraba fijamente la calle iluminada por las tenues farolas, pero sus pensamientos estaban claramente en otra parte. Sofía, sentada detrás, miraba por la ventana. Las luces de su histórica ciudad, que normalmente le parecían cálidas y familiares, ahora se veían borrosas y lejanas. No estaba triste. La emoción que dominaba su mente era el alivio, como si un pesado fardo, cuya existencia ni siquiera conocía, se le hubiera quitado de repente de los hombros. Repasó las palabras de Javier, ya no con emoción, sino con la lógica de una arquitecta que examina las grietas de un edificio. La declaración de Javier no era una pequeña fisura, era un daño fundamental en los cimientos. Un edificio se puede volver a pintar, el interior se puede cambiar. Pero si los cimientos son débiles, es solo cuestión de tiempo que todo se derrumbe, y cualquier esfuerzo por repararlo solo retrasa el desastre inevitable. Es mejor demolerlo ahora y construir algo nuevo desde cero, sobre un terreno firme. El silencio en el coche no estaba vacío. Estaba lleno del amor y la preocupación de sus padres, de su dignidad herida, y de la gran pregunta sobre lo que vendría después. Sofía sabía que se estaban conteniendo por ella, dándole espacio para procesarlo todo. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a la puerta de su acogedora casa, su padre apagó el motor. Pero por un momento, nadie intentó salir. Finalmente, su padre se giró hacia ella desde el asiento del conductor. En sus ojos, normalmente amables, había una tormenta de emociones contenidas. «Sofía», dijo en voz baja, ligeramente ronca, «sea cual sea la decisión que tomes, tu madre y yo siempre estaremos detrás de ti. Siempre». Su madre se giró. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. «No te preocupes por lo que diga la gente. Solo piensa en tu felicidad, hija». Ese apoyo incondicional fue lo único que casi rompió la compostura de Sofía. Una calidez recorrió su pecho. No lloró, pero extendió la mano y tomó la de su madre. «Gracias, mamá». «Papá», susurró. Sofía sabía lo que tenía que hacer. Entró en su habitación. El espacio era un reflejo de ella misma. Paredes de color gris perla, muebles minimalistas de madera y una gran mesa de dibujo orientada hacia la ventana. Todo estaba ordenado, eficiente y sereno. No cerró la puerta de un portazo ni tiró objetos. Simplemente se sentó en el borde de la cama, dejando que la quietud de la noche la envolviera. Su teléfono, sobre la mesita de noche, vibraba sin cesar. Notificaciones de mensajes y llamadas se alternaban. Echó un vistazo a la pantalla. Docenas de mensajes de amigos preocupados. Docenas de llamadas perdidas de Javier. Abrió los mensajes de él. «Sofía, coge el teléfono. Tenemos que hablar». «Sofía, ¿lo has hecho a propósito para humillarme con esa respuesta ridícula?» «Sofía, solo quería ser honesto». «¿Por qué te comportas de forma tan infantil?» «Sofía», contesta. Sofía leyó los mensajes sin emoción. Las palabras de Javier eran solo la confirmación final que necesitaba. En medio de esta crisis, lo que le preocupaba a Javier no eran los sentimientos heridos de Sofía ni su relación al borde del abismo.
Lo que le importaba era su propio ego herido y su imagen dañada. Estaba tergiversando los hechos, convirtiéndose en la víctima de la honestidad y tachando la reacción de Sofía de comportamiento inmaduro. Sofía volvió a dejar el teléfono en silencio. No había nada más que hablar. Todo se había dicho ya, de forma muy clara, delante de cientos de personas. Se acercó a su mesa de dibujo y encendió la lámpara. En la pared había algunos bocetos de un vestido de novia, un borrador de los planos de su futura casa y una paleta de colores para la decoración de la boda. Durante meses, habían sido una fuente de felicidad. Esta noche, parecían reliquias de la vida de otra persona. Con un movimiento decidido, descolgó los papeles uno por uno. No los rompió. Simplemente los apiló ordenadamente y los guardó en el cajón más bajo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Luego, se sentó frente a su portátil y lo abrió. La luz de la pantalla iluminó su rostro tranquilo y resuelto. Abrió una carpeta llamada Preparativos Boda, S.Y. JM. Dentro había docenas de subcarpetas: catering, lugar de celebración, invitaciones, decoración, fotógrafo. Creó un nuevo documento. El título era Plan de cancelación de boda. Sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado. Redactó correos electrónicos para cada proveedor. Las frases eran educadas, profesionales y no dejaban lugar a la negociación. Explicaba que la boda con Javier Mendoza quedaba cancelada por motivos personales. Estaba dispuesta a asumir todas las penalizaciones estipuladas en los contratos. Cuando los sonidos de las primeras campanas de la iglesia, llamando a la oración del alba, se oyeron en la distancia, Sofía acababa de terminar de organizarlo todo. Se estiró y se acercó a la ventana. El cielo del este comenzaba a teñirse de rojo. Un nuevo amanecer estaba a punto de llegar. Sofía estaba en paz. No había arrepentimiento, solo certeza. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Habría una tormenta de cotilleos, drama familiar y un corazón que sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control total de su vida. Cogió su teléfono y abrió el contacto de la imprenta de las invitaciones que había preparado. Antes de pulsar enviar en el primer borrador de correo electrónico, se detuvo. Sonrió levemente. Su noche de compromiso había terminado con una explosión, pero de las cenizas, Sofía Navarro estaba lista para reconstruir su mundo, según sus propios planos. A la mañana siguiente, mientras gran parte de Sevilla aún despertaba, Sofía Navarro ya estaba en modo de trabajo. No se había lamentado por la noche pasada. En cambio, había canalizado sus emociones residuales en energía para la acción. Con una taza de té caliente a su lado, se sentó frente a su portátil y abrió el documento Plan de cancelación de boda que había preparado durante la noche. La primera acción era la más pesada: contactar a la organizadora de bodas, la señora Ramos, una mujer de mediana edad muy competente que se había convertido en una amiga para Sofía durante los preparativos. Sofía respiró hondo y pulsó el botón de llamada. «Hola, Sofía. ¿A qué debo esta llamada tan temprano?» La fiesta de anoche fue maravillosa. Todos los invitados elogiaron el concepto. «Qué ganas de la reunión final en la hacienda la próxima semana», saludó la señora Ramos con alegría. El corazón de Sofía latió un poco más rápido, no por la duda, sino porque sabía la onda expansiva que sus palabras iban a provocar. «Hola, señora Ramos. Muchas gracias por todo su esfuerzo. Pero la llamo para cancelar todo». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Sofía?» «Disculpa, creo que la cobertura no es muy buena». «¿Cancelar qué?» «Cancelar la boda, señora Ramos», dijo Sofía, su voz todavía tranquila y clara. «Mi boda con Javier no se va a celebrar. Le pido que detenga todos los procedimientos y contacte a todos los proveedores con los que tenemos contrato. Yo me haré cargo de todos los gastos de cancelación. Por favor, envíeme un desglose a mi correo electrónico». Este silencio fue más largo. Sofía pudo oír una respiración contenida. «Sofía. Esto no es una broma, ¿verdad? ¿Ha habido algún problema? Quizás se pueda hablar y...» «Mi decisión es definitiva, señora Ramos». «Le agradezco su ayuda», la interrumpió Sofía, suave pero firmemente. Tras esa llamada, Sofía sintió que se había quitado un primer peso de encima. Comenzó a enviar los correos electrónicos que había preparado durante la noche, uno por uno, a la imprenta, a la diseñadora del vestido, al catering, al gerente de la hacienda. Cada vez que pulsaba enviar se sentía como un paso que la alejaba de las ruinas de un futuro fallido. Mientras redactaba el correo para la empresa de decoración, sus padres entraron en su habitación. Sus rostros parecían cansados. Era evidente que ellos tampoco habían dormido bien.
Sofía, comenzó su madre en voz baja. Sofía giró su silla. Hola, mamá, papá. Estoy gestionando las cancelaciones, dijo, señalando la pantalla de su portátil. Sin darles tiempo a dudar o preguntar, les demostró que ya estaba en acción. Su padre se acercó. Al ver la lista de proveedores en la pantalla, dejó escapar un largo suspiro. Pero un atisbo de alivio brilló en sus ojos al ver a su hija tan fuerte. Deja que yo me encargue de los asuntos financieros y las penalizaciones. Tú solo concéntrate en recuperarte. No, papá, esta es mi responsabilidad. Yo empecé esto, y yo debo terminarlo. Solo necesito vuestro apoyo. Ese apoyo llegó en forma de un tazón de sopa caliente que le trajo su madre y una ligera palmada en el hombro de su padre. No la acosaron a preguntas. Confiaban en su hija. Por supuesto, la onda expansiva no se detuvo ahí. Las llamadas de los parientes comenzaron a llegar, cada una con una voz de sorpresa e incredulidad. Sofía respondió a cada uno con las mismas frases y el mismo tono tranquilo, lo que dejaba sin palabras a quienes llamaban. Alrededor del mediodía, llegó la verdadera tormenta. Su teléfono sonó con el nombre Javier Mendoza. Sofía lo rechazó. Segundos después, llegó una notificación por correo electrónico del gerente de la hacienda, enviado también en copia a Javier. El asunto era: confirmación. Cancelación del evento de boda Javier Mendoza, Sofía Navarro. Un mensaje de texto de Javier llegó inmediatamente después, todo en mayúsculas. ¿Estás loca? ¿De verdad has hecho esto sin siquiera hablar conmigo? Sofía leyó el mensaje y dejó el teléfono. Sabía que Javier vendría. Y estaba preparada. Efectivamente, esa tarde, un deportivo negro se detuvo frente a la casa de Sofía con un chirrido de neumáticos. Javier bajó del coche. Su rostro estaba rojo de ira. Ni siquiera se había molestado en aparcar bien, dejando el coche en diagonal en la calle. Llamó a la puerta con fuerza. El padre de Sofía abrió. «Señor Navarro, necesito hablar con Sofía», dijo Javier, saltándose las formalidades. Su tono era exigente. «Entra primero, Javier». «Hablemos con calma», intentó calmarlo el padre de Sofía. «No hay nada que hablar con calma. Necesito hablar con ella ahora». Sofía apareció desde dentro. «Yo me encargo, papá», dijo con serenidad. Caminó hacia la entrada y miró a Javier con un rostro inexpresivo. «¿Qué pasa, Javier?» La ira de Javier estalló. «¿Qué pasa?» «Has cancelado nuestra boda por correo electrónico. ¿Me humillas delante de cientos de personas y ahora actúas como si no hubiera pasado nada? ¿Dónde tienes la cabeza, Sofía Navarro?» «Mi cabeza está justo donde debe estar, Javier. En un lugar donde puedo pensar con claridad», replicó Sofía con frialdad. «Fuiste tú quien nos humilló a los dos con ese ridículo ultimátum en nuestra fiesta de compromiso». «No fue un ultimátum, fue honestidad», gritó Javier. Su voz atrajo la atención de algunos vecinos que pasaban. «Solo quería que entendieras mi postura. Solo pedía comprensión y tú me devuelves esta humillación. La comprensión es bidireccional, Javier. Se discute en privado, no se declara unilateralmente en público para poner a prueba a tu pareja. Eso no es honestidad, es arrogancia». Sofía se cruzó de brazos. Cada una de sus frases fue pronunciada con un énfasis agudo y lógico que desarmó cada argumento de Javier. Javier parecía frustrado. Se pasó las manos por el pelo. Vale, me equivoqué. Elegí mal el momento y el lugar. ¿Pero era necesaria esta reacción? ¿Cancelar todo? ¿Sabes lo que esto significa para nuestras familias, para la reputación del Grupo Solís? Y ahí estaba el problema. De nuevo, lo que pensaba no era el corazón herido de Sofía, sino la reputación de su familia. Esta boda no trata sobre la reputación de tu familia, Javier. Trata sobre mi vida. Y no estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida con un hombre cuyo corazón todavía está dividido. No quiero ser una mujer que siempre tenga que competir con la sombra del pasado de su marido. Nunca te pedí que compitieras. Mi relación con Clara se acabó. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué sentiste la necesidad de proclamarlo como si fuera una condición principal de nuestro matrimonio? ¿Por qué no puedes dejarla ir? Javier guardó silencio. No tenía respuesta. Al verlo sin palabras, Sofía supo que esto era el final. No hay nada más que decir. Será mejor que te vayas, Javier. No montes una escena aquí. Javier la miró con incredulidad, una mezcla de ira y dolor. ¿Así? ¿Se acabó? ¿Después de todo lo que hemos compartido? Todavía no hemos compartido nada, Javier, y agradezco que nos detengamos ahora antes de que sea demasiado tarde. Sofía se dio la vuelta. Adiós, Javier Mendoza. Entró en la casa y cerró la puerta, dejando a Javier plantado en la entrada, congelado. Sofía no miró atrás.
Se apoyó un momento contra la puerta, respirando hondo. No había lágrimas, solo un inmenso alivio. La batalla final había terminado, y la había ganado para sí misma. Pasaron las semanas y el polvo de la tormenta del compromiso fallido comenzó a asentarse. Sofía limitó deliberadamente sus interacciones sociales, comunicándose solo con su familia y sus amigos más cercanos. Necesitaba espacio para respirar y tiempo para rediseñar los planos de su vida, que de repente se habían quedado en blanco. Para llenar ese vacío, se sumergió en lo que mejor sabía hacer: trabajar. Contactó a un arquitecto senior que conocía y le hizo saber que estaba buscando un nuevo proyecto desafiante, algo que pudiera absorber toda su atención. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una propuesta para restaurar y reconvertir un edificio histórico, una antigua casa-palacio, en el corazón de Sevilla, en el barrio de Santa Cruz. El edificio, una casa de estilo regionalista que llevaba mucho tiempo vacía, había sido adquirido por un coleccionista de arte que quería transformarlo en una galería de arte moderno. Para Sofía, este proyecto era más que un simple trabajo. Era el escape perfecto. El barrio de Santa Cruz, con sus callejuelas estrechas y los ecos de la historia en cada muro, era el lugar ideal para sanarse a sí misma. El proyecto de restauración en sí era una metáfora adecuada para su vida: tomar algo viejo, roto y olvidado, y darle nueva vida y propósito sin borrar su alma original. El primer día que visitó el lugar, Sofía se enamoró al instante. El edificio tenía un aspecto lamentable. La pintura se desconchaba, parte del tejado se había hundido, y el patio estaba cubierto de maleza, pero la estructura seguía siendo sólida. Las viejas columnas de madera seguían en pie con dignidad, y las delicadas tallas de las celosías contaban historias del pasado. Caminó sola por las habitaciones polvorientas, pasando la mano por las frías paredes. Podía imaginar cómo la luz entraría a través de los grandes ventanales una vez limpios, cómo los viejos suelos de baldosas hidráulicas volverían a brillar tras ser pulidos, y cómo las obras de arte moderno crearían un hermoso contraste con la arquitectura clásica que las rodeaba. El proyecto era complejo y exigía un alto nivel de precisión. Tenía que colaborar con el Departamento de Patrimonio, encontrar artesanos locales que entendieran las antiguas técnicas de construcción y, al mismo tiempo, diseñar un interior moderno y funcional. Era justo lo que necesitaba: un problema complejo que resolver, una belleza que crear. Entre los escombros del viejo edificio, Sofía comenzó a reconstruir sus propios cimientos, ladrillo a ladrillo. El propietario del edificio era un hombre llamado Mateo Soler. Sofía solo se había comunicado con él por correo electrónico y teléfono. A través de sus conversaciones, Sofía se había hecho la impresión de que era una persona muy meticulosa, con una visión firme y un gran respeto por el valor histórico de su propiedad. Ese día, se encontrarían por primera vez en persona en el lugar del proyecto. Sofía había llegado antes, ocupada en recorrer cada rincón del edificio, haciendo bocetos rápidos en su cuaderno. «Cada vez que vengo aquí, descubro un nuevo detalle que antes había pasado por alto», dijo de repente una voz tranquila a sus espaldas. Sofía se giró. Un hombre estaba de pie en el umbral. La luz de la tarde que entraba desde el exterior creaba una silueta a su alrededor. No era ostentoso como Javier. Su vestimenta era sencilla: una camisa de lino y pantalones de algodón. Su rostro no era convencionalmente guapo, pero irradiaba una calma, y su mirada era aguda y observadora, como la de un artista. Como su apellido, Soler, traía una atmósfera serena. «¿Señor Mateo Soler?», preguntó Sofía, extendiendo la mano. El hombre sonrió y le estrechó la mano. Su apretón fue firme. «Llámeme Mateo, por favor. Y usted debe de ser Sofía Navarro, la arquitecta». Los bocetos que me envió por correo electrónico me impresionaron mucho más que cualquier currículum. Sofía se sorprendió un poco por el cumplido inesperado. «Gracias. A mí también me impresionó su visión para este lugar». Pasaron las 2 horas siguientes recorriendo el edificio juntos. Su conversación fluía con naturalidad. No era una conversación entre cliente y arquitecta, sino entre dos personas que compartían la misma pasión por el arte y la belleza. Incluso tuvieron un pequeño debate. Mateo quería conservar una celosía de madera tallada que ya estaba algo deteriorada, por su valor sentimental. Sofía, desde su perspectiva de arquitecta, argumentó que la celosía ya estaba debilitada y supondría un riesgo para la estructura. «Entiendo el valor histórico», dijo Sofía, golpeando suavemente la madera. «Pero las termitas han devorado su interior. Si la forzamos a quedarse, se romperá. ¿Qué tal si hacemos una réplica con los mismos detalles, usando madera envejecida, y enmarcamos las piezas originales que aún se puedan salvar como una obra de arte en la pared?» Mateo guardó silencio por un momento, mirando la celosía y luego a Sofía. Un brillo de admiración apareció en sus ojos. «Es una solución brillante.
No solo piensa en la función, sino que respeta el alma. Me gusta su forma de trabajar. Cuando el sol se había puesto por completo, dejando un resplandor púrpura en el cielo de Sevilla, se sentaron en los escalones polvorientos del patio. Mateo podía percibir una capa de vulnerabilidad oculta tras la profesionalidad de Sofía. No conocía toda la historia, pero lo veía en la forma en que Sofía se mantenía ocupada, como si el trabajo fuera el único salvavidas que la mantenía a flote. No preguntó. No indagó en lo personal. Simplemente dijo: «Me alegro de que este lugar esté en las manos adecuadas. Tengo un buen presentimiento. Esto va a ser una obra maestra». Esas palabras, puramente sobre el trabajo y su habilidad, se sintieron como un bálsamo reconfortante para el alma todavía cansada de Sofía. Aquel encuentro le dio un rayo de esperanza. Esto no era solo un proyecto, era una colaboración. Y por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola. Aunque Sofía intentaba enterrarse en el trabajo, el mundo exterior no la olvidaba tan fácilmente. Los ecos del compromiso fallido todavía resonaban de vez en cuando. Un día, mientras compraba un café, se encontró casualmente con una conocida lejana de Javier. «Hombre, Sofía, ¿qué tal estás?», saludó la mujer con un tono excesivamente entusiasta. «Hija, me enteré de lo vuestro. Qué pena, de verdad. Parecíais tan perfectos juntos. Javier parece estar bajo un estrés tremendo últimamente». Sofía se limitó a sonreír levemente. «Supongo que cada uno tiene su propio camino. Si me disculpas». Se fue rápidamente antes de que la mujer pudiera hacer más preguntas incómodas. En las redes sociales, veía fotos de amigos en común con Javier, risas en eventos a los que se suponía que ella habría ido con él. Sintió una pequeña punzada de exclusión, un recordatorio de que romper con Javier significaba también romper con una parte de su mundo. Pero en medio de los ecos desagradables del cotilleo, el verdadero apoyo se sentía aún más fuerte. Sus amigos más cercanos nunca fallaron. No la acosaban a preguntas, sino que le llevaban comida, veían películas con ella en casa, o simplemente se sentaban a su lado en silencio cuando estaba agotada. «Si quieres enfadarte, grita. Si quieres llorar, llora. Estamos aquí», le dijo una de sus amigas una noche que se reunieron en su habitación. Su familia era su fortaleza más poderosa. Su padre a menudo pasaba por el lugar del proyecto, trayéndole el almuerzo con la excusa de querer ver el progreso del edificio. Su madre, de manera silenciosa, se aseguraba de que su habitación estuviera siempre ordenada y sus necesidades cubiertas, creando un espacio donde pudiera concentrarse sin preocuparse por las pequeñas cosas. Esos apoyos genuinos y desinteresados se convirtieron en los nuevos cimientos de Sofía. Se dio cuenta de que había estado tan centrada en construir un futuro con una sola persona que casi había olvidado que ya poseía un edificio sólido, lleno de personas que la querían incondicionalmente. Esa tarde, Sofía se encontraba sola en el segundo piso del proyecto de la galería, observando la puesta de sol que teñía el cielo de Sevilla. Había pasado un mes desde la noche que cambió su vida. El camino por delante todavía era largo e incierto, pero por primera vez no tenía miedo. Los escombros a su alrededor ya no parecían el final de todo. Más bien, parecían el comienzo de algo mucho más honesto y fuerte. Algo construido con sus propias manos. El proyecto de restauración en el barrio de Santa Cruz avanzaba más rápido de lo esperado. Bajo la meticulosa supervisión de Sofía, la vieja casa palacio comenzaba a recuperar lentamente su encanto. El equipo de artesanos locales trabajaba con entusiasmo, y cada día se veían progresos notables. El lugar se convirtió en el paraíso de Sofía, un mundo donde tenía el control total y donde la lógica y la creatividad se fusionaban en armonía. Pero un mediodía caluroso, esa armonía se rompió. Un familiar deportivo negro se detuvo frente al lugar del proyecto, levantando polvo del camino. Javier Mendoza bajó del coche. Su aspecto era muy diferente al del hombre arrogante que Sofía había visto por última vez. Su pelo estaba ligeramente despeinado, su rostro demacrado y su caro traje parecía arrugado. Llevaba un gran ramo de azucenas blancas, la flor favorita de Sofía. Sofía, que estaba discutiendo algo con el jefe de obra, sintió un nudo en el estómago al instante. Hizo una señal a los trabajadores para que continuaran y se acercó a Javier con paso decidido. «Javier, ¿qué haces aquí? Este es mi lugar de trabajo», dijo Sofía. Su voz era baja y cortante. «Lo sé. Solo. ¿Quería hablar?», respondió Javier ofreciéndole las flores. «Son para ti». Sofía no las aceptó. Se limitó a mirar a Javier esperando. «Sofía, estoy hecho un desastre sin ti», continuó Javier. Su tono ya no era de ira, sino casi de desesperación. «Todo es un desastre. Mi trabajo, mi vida. No puedo concentrarme. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Nunca debí decir aquello.
Era la primera vez que Sofía oía a Javier admitir un error. Pero por alguna razón, no se sentía sincero. Sonaba como el lamento de un niño al que se le ha roto su juguete. Cambiaré, Sofía, te lo prometo. Lo declara. Lo arreglaré. Marcaré una línea clara. Por favor, dame una oportunidad más, suplicó. Justo cuando Sofía iba a responder, Mateo Soler salió del interior del edificio con 2 botellas de agua. Se detuvo al ver la escena. No se acercó, sino que se quedó en el umbral dándole su espacio, pero su presencia se sentía como un apoyo silencioso. Los ojos de Javier captaron inmediatamente la presencia de Mateo. La expresión lastimera de su rostro se transformó al instante en un celoso sarcasmo. Ah, así que era esto. No has tardado en encontrar un reemplazo. La paciencia de Sofía se agotó. Basta, Javier, siseó. No arrastres a otros a los problemas que tú creaste. Mi decisión no tiene nada que ver con nadie más que contigo y tus acciones. Ahora, por favor, vete. Pero Sofía, vete, repitió Sofía, esta vez con la voz más alta, haciendo que algunos trabajadores se giraran, y no vuelvas a aparecer por mi lugar de trabajo ni a buscarme nunca más. El rostro de Javier se endureció. Arrojó bruscamente el ramo de azucenas al suelo y, sin decir más, se dio la vuelta y se subió al coche. Un momento después, el coche se marchó a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de polvo y un montón de pétalos blancos aplastados. Sofía cerró los ojos un momento, intentando calmar su respiración agitada. Mateo se acercó lentamente y le ofreció una de las botellas de agua. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sofía asintió, aceptando el agua. Estoy bien, respondió. Y se dio cuenta de que, de verdad, estaba bien. La interrupción del pasado ya no tenía el poder de arruinarle el día. El incidente en la obra dejó un residuo incómodo en la mente de Sofía. Se dio cuenta de que mientras el nombre de Clara Vidal siguiera siendo un misterio, esa sombra siempre estaría presente. Necesitaba un cierre. Como si el destino hubiera escuchado sus plegarias, al día siguiente recibió un mensaje de un número desconocido. Hola, Sofía Navarro. Soy Clara Vidal. Me he enterado de que Javier fue ayer a tu lugar de trabajo. Creo que hay algunas cosas que deberíamos hablar por la paz de ambas. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo? Sofía dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más que la vacilación. Era la oportunidad de obtener respuestas directamente de la fuente. Aceptó. Se encontraron en una tranquila tetería escondida en una callejuela del centro. Clara Vidal ya estaba sentada en una mesa en la esquina. Era una mujer muy elegante con un fuerte aura profesional. Su rostro era hermoso, pero sus ojos mostraban un atisbo de cansancio. No había ni rastro de hostilidad en su mirada. Gracias por venir, dijo Clara después de que hubieran pedido. Yo también quería una explicación, respondió Sofía con franqueza. Clara sonrió levemente. No te haré perder el tiempo. Javier y yo tenemos una larga historia. Eso es cierto, pero nuestra relación terminó hace más de un año, mucho antes de que él te conociera. El problema es que Javier nunca aprendió del todo a ser emocionalmente independiente. Hizo una pausa. Sigue dependiendo de mí para obtener validación, para pedir consejo empresarial y para que le suba el ego cuando está de bajón. He intentado distanciarme muchas veces, pero siempre encuentra una manera de volver a atraerme, ya sea con la excusa de los negocios o la amistad. Sinceramente, estoy agotada. Sofía escuchaba, absorbiendo cada palabra en silencio. La declaración que hizo en vuestra fiesta de compromiso, continuó Clara, y sus ojos se encontraron con los de Sofía, llenos de pesar. Lo hizo sin mi consentimiento. Me quedé tan sorprendida como todos los demás cuando me lo contó un amigo. Fue la forma de Javier de tomar el control, de demostrar que podía tenerlo todo, a ti como su futuro y a mí como su red de seguridad. Fue muy injusto para ti, y también para mí. Entonces, Clara le mostró la pantalla de su teléfono. Era una foto de ella con un hombre, ambos sonriendo felices. Estoy prometida con otra persona, Sofía. Yo también estoy intentando seguir con mi vida. Pero Javier sigue complicando las cosas. Este fue un punto de inflexión para Sofía. Se había imaginado un complicado triángulo amoroso. La realidad era mucho más simple, y a la vez, más triste. Era la historia de un hombre inmaduro, que mantenía a 2 mujeres como rehenes en el drama de su propio ego. Lo entiendo, dijo Sofía finalmente, y había alivio en su voz. Gracias por ser tan sincera conmigo, Clara. Gracias a ti, respondió Clara. Al menos ahora sabes que esto nunca fue porque tú no fueras suficiente. Fue todo porque él no era lo suficientemente maduro. Sofía salió de la tetería sintiéndose más ligera de lo que se había sentido nunca. La última niebla se había disipado,
Era verdaderamente libre. Los días siguientes se sintieron más ligeros para Sofía, liberada del peso de la duda. Se dedicó a su trabajo con renovado vigor, y el progreso en la galería de arte se aceleró. Su relación con Mateo también se profundizó. Eran un equipo sólido, capaces de entenderse con solo intercambiar una mirada. Una tarde, mientras Sofía y Mateo supervisaban la instalación de la estructura del techo de cristal del patio, el claro cielo de Sevilla se oscureció de repente. Un viento fuerte comenzó a soplar, y unas pocas gotas de lluvia se convirtieron rápidamente en una intensa tormenta de verano. Los trabajadores se apresuraron a cubrir el equipo y buscar refugio. Sofía y Mateo quedaron atrapados en el espacio principal de la galería, ya techado, observando cómo la lluvia danzaba sobre el patio, cuyo suelo de cemento aún estaba fresco. El sonido de la lluvia torrencial creó una atmósfera íntima y tranquila. La lluvia siempre tiene una forma de obligarnos a hacer una pausa, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Se giró para mirar a Sofía. Te ves diferente estos últimos días. Más. Ligera. Sofía sonrió. He soltado un peso, respondió. No sintió la necesidad de entrar en detalles, pero quiso compartir su sentimiento. Acabo de recibir el cierre que necesitaba. Un largo capítulo de mi vida se ha cerrado por completo. Mateo asintió con comprensión. No insistió. En cambio, miró la lluvia. Cuando mi antigua galería fracasó, pensé que era el fin del mundo. Culpé a todo el mundo, a las circunstancias. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que ese fracaso me dio la oportunidad de detenerme, ver qué había salido mal y reconstruir de una manera mejor. Como este edificio, Sofía miró a Mateo. Rara vez hablaba de sí mismo. Oír un poco de su pasado la hizo sentirse más conectada. Ambos eran, a su manera, personas que estaban reconstruyendo. A veces, demoler algo es tan importante como construirlo, respondió Sofía en voz baja. Exacto, dijo Mateo, porque te da la oportunidad de construir unos cimientos más fuertes. Volvieron a caer en el silencio, pero esta vez estaba lleno de significado. Solo estaban ellos dos y el sonido tranquilizador de la lluvia. En medio de un edificio aún por terminar, Sofía sintió que había encontrado el refugio más sólido, un lugar donde era comprendida sin necesidad de muchas palabras. Tal como Clara había predicho, sin ella como su consejera no oficial y su bálsamo emocional, el imperio empresarial de Javier comenzó a mostrar grietas. Dominado por la emoción y un ego herido, Javier tomó una serie de malas decisiones empresariales. Se volvió agresivo en las negociaciones, ofendió a clientes de toda la vida e ignoró los consejos de su propio equipo. La noticia llegó a oídos de Sofía a través de un viejo amigo que trabajaba en el mismo sector. Un gran proyecto inmobiliario que Javier estaba desarrollando en Barcelona estaba al borde del colapso total después de que un inversor principal se retirara. ¿La razón? Una gestión caótica del proyecto y la actitud arrogante de su líder. Sofía no sintió ninguna satisfacción. Solo una vaga tristeza al ver a alguien autodestruirse. Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde en su estudio, recibió una llamada de Javier. Esta vez, Sofía decidió contestar, sintiendo que quizás sería la última. La voz al otro lado del teléfono era de pánico y desesperación. Ya no había arrogancia, solo quedaba la desesperación. Sofía, todo se ha ido al traste, dijo, con la voz temblorosa. El proyecto ha fracasado. Los inversores se han ido. Es todo culpa mía. Hubo una pausa. Sofía esperó. También. Es culpa de Clara, continuó Javier, y su tono comenzó a cambiar hacia la acusación. No quiso ayudarme en absoluto. Me dejó solo. Y luego, la culpa se dirigió hacia ella. Y también es tu culpa. Si no te hubiera sido, no estaría así. Te necesito, Sofía. ¿Por qué me dejaste cuando más te necesitaba? Sofía escuchó tranquilamente toda la cadena de acusaciones. Antes, esas palabras la habrían herido. Pero ahora, las oía como la voz de un extraño ahogándose en sus propios problemas. Javier dijo con voz suave pero firme. Culpar a todo el mundo no va a solucionar tus problemas. Tomaste tus propias decisiones, tanto en los negocios como en nuestra relación. Pero... espero que encuentres la manera de arreglarlo todo, lo interrumpió Sofía. Pero ese ya no es mi trabajo. Ahora tengo mi propia vida. Adiós. Colgó antes de que Javier pudiera responder. Esta vez, de verdad, había cortado por completo el último lazo. Ya no sentía ira, ni pena, ni siquiera le importaba. Solo sentía neutralidad. Y la neutralidad era la forma más absoluta de libertad. 2 meses después de su última conversación con Javier, el proyecto de la Galería de Arte alcanzó su primer hito importante. Se completó toda la restauración estructural principal. El nuevo tejado estaba instalado.
Las viejas paredes habían sido reforzadas y repintadas con sus colores originales, y los antiguos suelos de baldosas hidráulicas habían sido pulidos hasta brillar. Para celebrarlo, Mateo sugirió un pequeño brindis, solo para el equipo principal y los artesanos que habían trabajado tan duro. Esa tarde, en el vestíbulo central de la galería, todavía vacío, se reunieron para dar las gracias y compartir algo de comida juntos. El ambiente era cálido y lleno de gratitud. Para Sofía, el momento se sintió muy emotivo. Miró a su alrededor, los techos altos, las columnas robustas y la luz dorada del sol entrando por los grandes ventanales. Lo había conseguido. Había transformado unas ruinas en algo hermoso y lleno de esperanza. Era un testimonio tangible de su capacidad y su perseverancia. Después de que los trabajadores se fueran, solo quedaron Sofía y Mateo. Se quedaron de pie, uno al lado del otro, en el centro de la sala, contemplando su obra en un cómodo silencio. Hubo un tiempo en que no estaba seguro de que este lugar pudiera salvarse, dijo Mateo, recorriendo toda la sala con la mirada. Pero tú viste su potencial y le devolviste la vida. Le devolvimos la vida, corrigió Sofía con una sonrisa. Fue un trabajo en equipo. Mateo se giró para mirarla, con una mirada profunda y suave. Sofía, dijo, su voz sonaba más seria. Trabajar contigo estos últimos meses ha cambiado algo más que este edificio. El corazón de Sofía dio un vuelco. Desde el primer día que te conocí, admiré tu fuerza. Admiro tu talento, tu forma de ver la belleza donde otros solo ven ruinas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no solo estaba admirando a Sofía Navarro, la arquitecta. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. He llegado a quererte a ti. La confesión fue tranquila, sincera y sin ninguna presión. No fue una gran declaración, sino una honesta expresión de sentimiento. Sofía miró el rostro de Mateo, bañado por la luz del atardecer. Vio en él calidez, respeto y sinceridad. Todas las cosas que una vez había anhelado, no necesitó responder con palabras. La sonrisa más genuina y brillante que había tenido se extendió por su rostro. En medio de la galería que se había convertido en el símbolo de su propio renacimiento, Sofía supo que no solo había reconstruido un edificio, sino que había encontrado unos nuevos cimientos para su corazón, y esta vez se sentían increíblemente sólidos. La sincera confesión de Mateo aquella tarde en la galería abrió una nueva puerta en su relación. No se apresuraron. En su lugar, dejaron que el sentimiento creciera orgánicamente, de la misma manera que habían cuidado la vieja casa-palacio del barrio de Santa Cruz. Ya no eran simplemente arquitecta y cliente, sino dos almas creando algo hermoso juntas. Sus días estaban llenos de una feliz actividad. Desde la mañana hasta la tarde, pasaban tiempo en el lugar del proyecto, debatiendo sobre los colores de pintura que mejor se adaptaban a la luz natural o discutiendo la ubicación óptima de la iluminación para que cada obra de arte brillara. Sofía se centraba en los aspectos técnicos y funcionales, mientras que Mateo aportaba el toque artístico y filosófico. Se complementaban a la perfección. A menudo, se quedaban después de que todos los trabajadores se hubieran ido. Se sentaban en una manta sobre el suelo aún polvoriento, compartiendo una cena sencilla de un tupper y hablando de cosas más allá del trabajo. Sofía le habló de su sueño de diseñar escuelas en zonas rurales. Mateo le contó sus viajes por todo el país para conocer a artistas locales. En esas conversaciones relajadas, Sofía encontró una paz que nunca había sentido con Javier. Con Mateo, no necesitaba ser la mejor versión de sí misma. Podía ser ella misma, al completo. La arquitecta a veces demasiado perfeccionista, la mujer que todavía estaba aprendiendo a sanar sus heridas, la soñadora con ideas a veces extrañas. Y Mateo lo aceptaba todo, incluso adoraba cada detalle. Me encanta cómo frunces el ceño cuando estás pensando profundamente, le dijo Mateo una noche, apartándole un mechón de pelo de la cara. Parece que estás dibujando los planos del universo en tu cabeza. Sofía se rió, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la veían como un ser humano con todas sus complejidades, no como un adorno o un activo. El proceso de construcción de la galería se convirtió en una metáfora de su relación, lento, reflexivo, respetuoso con la historia, pero con una visión clara de un futuro brillante. Cuando las obras interiores de la galería estaban llegando a su fin, Mateo sorprendió a Sofía. ¿Quieres venir a casa conmigo este fin de semana?, le preguntó casualmente. No a mi apartamento, sino al lugar donde crecí. Mi madre lleva tiempo queriendo conocer a la brillante arquitecta que ha transformado este viejo edificio. El corazón de Sofía palpitó. Se sentía como un gran paso. Recordó lo formal y tensa que fue su primera reunión con la familia de Javier,
tan centrada en la imagen. Pero al ver la cálida mirada de Mateo, supo que esta vez sería diferente. La casa de la madre de Mateo estaba en un pueblo de ceramistas en el campo. La casa era modesta, una casa de madera rodeada de un frondoso jardín bien cuidado. En el porche, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable pintaba cerámica sobre una tela blanca. Era la señora Soler, la madre de Mateo. El encuentro no fue en absoluto incómodo. La señora Soler recibió a Sofía con un cálido abrazo, como si fuera una vieja amiga. No le preguntó por sus antecedentes familiares ni por su educación. En cambio, le preguntó con entusiasmo sobre el proceso de restauración de la galería y la filosofía detrás de la elección de materiales de Sofía. «Sofía, has salvado el alma de ese edificio», dijo la señora Soler mientras servía té caliente. «Gracias. Ese edificio era el legado de mi difunto esposo. Verlo revivir es la mayor felicidad para nosotros». Sofía pasó el día charlando cómodamente en el porche, aprendiendo un poco sobre la pintura de cerámica y escuchando historias de la infancia de Mateo. Pudo ver de dónde sacaba Mateo su serenidad y su amor por el arte. En esa casa sencilla y llena de calidez, Sofía se sintió aceptada incondicionalmente. No era una futura nuera siendo evaluada, era una invitada apreciada por ser quien era. Al despedirse al atardecer, la señora Soler tomó las manos de Sofía. «Cuida de mi hijo, por favor. Desde que te conoció, su luz ha vuelto a brillar con más fuerza». En el camino de vuelta, Sofía estaba en silencio, con el corazón lleno. Miró a Mateo, que se concentraba en la conducción. El hombre a su lado no era solo un compañero, era un hogar, unos cimientos sólidos construidos sobre la sinceridad y el calor de una familia. Unas semanas antes de la inauguración de la galería, Sofía recibió un mensaje de Javier. Era corto y con un tono completamente diferente al de antes. «Sofía, ¿podrías darme un momento de tu tiempo por última vez? Hay algo que necesito decirte en persona. Prometo no molestarte». Con el corazón ya en calma, Sofía aceptó. Se encontraron en la misma tetería donde ella se había reunido con Clara. El Javier que acudió a su encuentro era una persona completamente diferente. No quedaba ni rastro de arrogancia. Estaba más delgado, más tranquilo, y había una madurez en sus ojos que antes no existía. Pidió un café solo, no una bebida cara. «Gracias por venir», comenzó. «No tardaré mucho. Solo quería hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo». Miró a Sofía directamente a los ojos. «Lo siento». Su voz era firme y sincera. «Pido perdón por todo lo que hice. Por mis palabras en esa fiesta, por mi ego, por mi inmadurez. Arruiné algo muy bueno por mi estupidez, y me ha costado meses darme cuenta». Contó brevemente que había perdido su negocio, pero que eso se había convertido en su punto de inflexión. Estaba intentando reconstruirlo desde cero, de una manera más honesta. También dijo que había cortado todo contacto con Clara y que le deseaba toda la felicidad. «He oído que ahora eres feliz», continuó Javier, con una leve sonrisa en los labios. «Me alegro. De verdad. Te mereces lo mejor». Sofía sintió la sinceridad en cada una de sus palabras. El último peso, del que ni siquiera era consciente, finalmente se levantó. Ya no había ira ni decepción, solo quedaba paz. «Gracias por tu disculpa, Javier». «Y la acepto», respondió Sofía. «Espero que tú también reconstruyas una vida mejor». Se dieron la mano. Un apretón de manos que cerraba un capítulo de forma pacífica y madura. Cuando Sofía salió de aquella tetería, supo que la historia de Javier Mendoza se había convertido verdaderamente en el epílogo del libro de su vida. El proyecto de la galería estaba completado al 100%. El edificio ahora se erigía majestuoso, una mezcla perfecta del encanto del viejo mundo y el espíritu del nuevo. Para celebrarlo, antes del evento de inauguración oficial, Mateo llevó a Sofía a un lugar. «Hay un sitio más que quiero enseñarte. Un lugar donde siempre encuentro inspiración para empezar algo nuevo». La llevó al Real Alcázar de Sevilla. Cuando llegaron, el sol de la tarde comenzaba a descender hacia el oeste, bañando los magníficos patios y salones con una luz dorada. El ambiente era mágico y sagrado. Caminaron entre los antiguos muros, hablando de la historia, del legado y de las cosas que perduran a través del tiempo. Cuando el sol casi tocaba el horizonte, pintando el cielo con una paleta de púrpuras, naranjas y rojos, Mateo llevó a Sofía a un punto desde donde la silueta de la Giralda, vista desde los jardines, era más majestuosa. Se detuvo y se volvió hacia ella. No se arrodilló. Simplemente tomó las dos manos de Sofía entre las suyas, cálidas. «Sofía Navarro», comenzó, su voz suave pero llena de emoción. «Nuestra historia comenzó al atardecer, en una vieja casa-palacio que estaba casi en ruinas. Y llegaste tú y la transformaste en un lugar lleno de luz y esperanza. Has hecho lo mismo con mi vida.
Los ojos de Sofía comenzaron a llenarse de lágrimas. Quiero pasar cada atardecer y cada amanecer de mi vida contigo. Quiero construir contigo algo que perdure, no de piedra, sino de amor y respeto, continuó. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo sencillo pero exquisitamente hermoso, con un delicado detalle grabado inspirado en los azulejos de la galería que habían restaurado. Claramente, lo había diseñado él mismo. ¿Quieres casarte conmigo? En la majestuosidad de un palacio que había sido testigo de miles de puestas de sol, con el corazón lleno de felicidad, Sofía respondió con voz temblorosa. Sí, quiero, Mateo. La noche de la inauguración de la galería fue una celebración espectacular. No de un lujo vacío, sino de una riqueza llena de alma. El espacio estaba lleno de artistas, coleccionistas, amigos y familiares. Sonaba una suave música de jazz, mezclada con risas y conversaciones cálidas. Cada obra de arte expuesta parecía cantar al unísono, celebrando su nuevo hogar. El nombre de la galería era Renacer, simbolizando su nuevo comienzo. Sofía estaba de pie en medio de la multitud, al lado de su prometido, Mateo, vestida con un elegante vestido de color marfil. Su rostro irradiaba una felicidad que no podía ocultar. Sus ojos recorrían el lugar, asimilando la escena de ensueño. Su padre y su madre estaban en un rincón, mirándola con orgullo. Al otro lado de la sala, vio a Clara Vidal, que había asistido con su prometido. Intercambiaron una breve sonrisa de entendimiento. Esa noche, Sofía pronunció un breve discurso. Habló de la filosofía detrás de la restauración, de la importancia de respetar el pasado para construir un futuro más fuerte. Cuando agradeció al equipo, sus ojos se encontraron con los de Mateo. Todos en la sala pudieron ver el amor y la admiración que fluía entre ellos. Más tarde, cuando el evento estaba en su apogeo, Sofía y Mateo se escaparon al patio, que ahora era un pequeño jardín bajo el techo de cristal. Desde allí, podían ver la luna llena brillando intensamente. Sofía respiró hondo el aire fresco de la noche sevillana. Recordó la noche de su fiesta de compromiso, hacía un año. La humillación, la confusión y la fría decisión que tomó al final de aquella noche. De acuerdo. Esa palabra que pronunció en aquel momento no fue una palabra de rendición. Fue una palabra de comienzo, la que abrió la puerta a su verdadera vida. Había resistido la tormenta, demolido los cimientos defectuosos y, con paciencia, lo había reconstruido todo desde cero. Mateo la rodeó con un brazo. «Mira lo que hemos construido juntos», susurró. Sofía sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Su nombre, Sofía, significaba sabiduría. Después de un largo y oscuro eclipse, finalmente volvía a brillar, no con una luz prestada, sino con la suya propia, completa y radiante. Y a su lado estaba Mateo, su soler, su sol, que no intentaba apagar su luz, sino que siempre estaría allí para acompañarla en cada amanecer y cada atardecer.